Buenos días, yo soy Pilar González, R3 de Medicina Interna, y os voy a hablar de la profilaxis en pacientes médicos tras el alta y qué hacemos con aquellos pacientes con inmovilización permanente. Aprovechando esta sesión, y ya que nos había hablado en otras sesiones de trombosis, también hablaré un poco de la profilaxis en pacientes hospitalizados con patología médica. A modo de introducción, la enfermedad tromboembólica es un problema de salud con una alta mortalidad, con una alta incidencia y unos costes sanitarios bastante elevados. El mejor tratamiento en estos pacientes no es el tratamiento en sí, sino la profilaxis. La incidencia aproximada es de 1 a 2 casos cada 1000 habitantes año, y esta incidencia aumenta bastante conforme va aumentando la edad, encontrándose a partir de los 75 años en 3 casos cada 1000 habitantes año, con una prevalencia del 3 al 5%. Es la tercera causa de muerte cardiovascular, es la causa más frecuente de muerte evitable dentro de los hospitales, y la mortalidad estimada está en torno a un 14 a un 17% a los 3 meses, a un 29% a los 7 días del diagnóstico del TEP o a un 39% al año en caso de los pacientes ancianos. Recurre aproximadamente a un 20 o un 25% de los pacientes a los 5 años, y el TEP debuta como muerte súbita en un 25% de los pacientes. ¿Qué podemos hacer para reducir la enfermedad tromboembólica venosa? Pues bien, requiere primero, como ya he dicho, una prevención primaria adecuada, una profilaxis adecuada en estos pacientes, un diagnóstico temprano en ellos para poner un tratamiento adecuado lo más pronto posible, ya que si tenemos una TVP podemos intentar evitar un TEP, y un tratamiento apropiado. Y el riesgo de TVP aumenta proporcionalmente con el número de factores de riesgo predisponentes. Se ha visto que entre un 85% de los pacientes con una enfermedad tromboembólica tenían al menos un factor de riesgo, y que un 50% tenían 2 o más factores de riesgo. La frecuencia en quirúrgicos es superior, claramente superior, 15-60%, mucha variabilidad, y en médicos en torno a un 10 o un 20%. Pero sí es cierto que los pacientes ingresados en el hospital, la mayoría de ellos son pacientes ingresados por patología médica, por lo tanto, la frecuencia intrahospitalaria de enfermedad tromboembólica es más frecuente en pacientes con patología médica. Aquí estos son datos del sistema sanitario español, donde se ha visto que casi 3 de los 4 casos de enfermedad tromboembólica son debidas a pacientes con patología médica, un 72,7% comparado con el 27,1% de los pacientes quirúrgicos. Estos son datos a nivel intrahospitalario. Además, la hospitalización por una enfermedad médica aumenta hasta 8 veces el riesgo de enfermedad tromboembólica. El 50-70% de los accidentes tromboembólicos sistémicos y el 70-80% de los TEP ocurren en pacientes con patología médica, y además se ha visto que estos pacientes tienen suelen ser más graves sus enfermedades tromboembólicas, un mayor número de muertes por TEP, un mayor número de hemorragias y un mayor número de hemorragias mortales en estos pacientes. Luego, no solo es más frecuente, sino que aparte suelen ser enfermedades tromboembólicas más graves en pacientes con patología médica. Los medios de tromboprofilaxis de que disponemos pues son 3, dependiendo del riesgo que tenga el paciente y de los riesgos de sangrado que tenga el paciente. Como medidas generales, deambulación precoz, elevación de miembros inferiores, la hidratación adecuada o los ejercicios antiéstasis. La compresión elástica, 2 indicaciones: una cuando el paciente no tiene indicación de tromboprofilaxis pero sí tiene un cierto riesgo de enfermedad tromboembólica, y otra cuando estos pacientes tienen indicación de tromboprofilaxis pero el riesgo de sangrado es alto. Las medidas de compresión gradual, en algunos estudios se ha visto que monoterapia puede reducir el 66% de TVPs, encamados, compresión normal, y en alto riesgo las de compresión fuerte, que son las de 30 milímetros de mercurio a nivel del tobillo. Recomendadas sobre todo en pacientes con alto riesgo de sangrado que requieren profilaxis con heparinas. Las heparinas, pues bueno, son los tratamientos profilácticos de elección, tienen una vida media larga, un efecto más predecible, menos osteoporosis, menos trombopenia, y no se debe sustituir una por otra. A veces ocurre en pacientes que vemos que se inicia una profilaxis con enoxaparina y luego se le cambia a otra, y eso no está indicado, porque se suspende y se inicia otra distinta. Eso no se debe hacer. Y la reducción relativa de TEP y TVP está en torno a un 40 o un 70%. Bien, estos son 3 estudios que se han realizado para constatar que la profilaxis con heparinas es eficaz, y es la profilaxis de elección. El estudio MEDNOS, que lo que hacía era comparar enoxaparina 20 y enoxaparina 40 con placebo. Lo que en este estudio se vio fue una reducción del riesgo relativo del 63%, una P significativa en enoxaparina del 40%, pero una reducción muy similar y no significativa comparada a placebo con 20. Es decir, la profilaxis eficaz sería 40 miligramos en estos pacientes.
en el grupo placebo 14,9 de casos y en el grupo profilaxis 5,5%. En este estudio se comparó la dalteparina, 5.000 unidades con placebo, y también se vio una reducción significativa del riesgo del 48%, y en Artemis, que comparó fondaparinos con placebo, también se vio una reducción significativa, una reducción del riesgo relativo del 47%, con una P significativa. Luego, estos tres estudios llegan a la conclusión de que las heparinas de bajo peso son el tratamiento de elección para profilaxis de enfermedad tromboembólica. Además, se ha realizado un metaanálisis que incluía 19.958 pacientes, donde también se vio que la profilaxis con heparinas de bajo peso comparado con placebo tenía una reducción significativa, una reducción relativa del riesgo en TEP del 58% y en TVP del 53%. Vamos a plantearnos 4 preguntas en esta sesión. Primero, ¿cuándo realizar la tromboprofilaxis en pacientes con patología médica? Aquí lo voy a enfocar tanto a pacientes a nivel hospitalario como a pacientes en domicilio. ¿En qué pacientes mantener la tromboprofilaxis tras el alta? ¿Qué pacientes en domicilio precisarán tromboprofilaxis y qué hacer con los pacientes permanentemente inmovilizados? Para intentar que esto sea un poquito más práctico, he puesto tres casos clínicos, ¿vale? En un principio tendréis que intentar responder vosotros qué haríais con estos pacientes, ¿vale? Es un varón de 69 años, hipertenso y diabético, con dislipemia, es fumador desde hace 25 años, con insuficiencia cardíaca crónica, una OFA y un SAOS en tratamiento con CEPAP y con antecedente de carcinoma gástrico, con gastrectomía y operación en IDRUS, y en ese momento estaba ausente la enfermedad, amputación de segundo dedo de pie derecho y angioplastia femoral por su diabetes. El paciente de hace 3-4 días comienza con aumento de disnea hasta hacerse de reposo, teniendo que permanecer el paciente encamado porque no se podía movilizar, y con aumento de edemas en miembros inferiores. Se observa en radiografía un derrame pleural bilateral, en analítica una elevación del ProBNP, alteración de la función renal y una hemoglobina de 11. Ante el diagnóstico de un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada que precisa tratamiento de flectivo IV, se ingresa en medicina interna. A este paciente, que lo ingresamos en medicina interna, ¿iniciaríais tromboprofilaxis al ingreso? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Dejarlo de atrás. Vale. Bueno, pues tenemos otro caso. Mujer, 82 años, hipertensa, no diabética, no dislipémica. Insuficiencia cardíaca crónica estable, con una clase funcional 1. Antecedentes de neodesigma, Harman, simodectomía y colostomía permanente. Vive con su hijo, dependencia total, Barter de 0, encamada. Paciente de hace 3-4 días, cuadro de infección respiratoria, tos, expectoración purulenta, fiebre y sensación de disnea, falta de aire. La paciente es vista por su médico de atención primaria en domicilio, infección respiratoria, y decide mantener a la paciente en casa con tratamiento antibiótico, con aerosoles y no derivarla al centro hospitalario. Por tanto, es una paciente que se queda en casa con una infección respiratoria aguda y encamada. ¿Se iniciaría profilaxis en domicilio? ¿Debería iniciarla al médico de atención primaria? No. Esto no está contestado de forma científica, pero a priori debería. Yo no. Debería. Vale. Mujer, 88 años, hipertensa, no diabética, no dislipémica. Artritis reumatoide únicamente en tratamiento con metrotesato, enfermedad de Alzheimer institucionalizada desde hace 2 meses, vida cama-sillón, algo de movilización en la residencia, dependiente para todo menos para comer. Paciente que acude a urgencias por cuadro de aumento de edema en miembro inferior derecho, con aumento del calor local y episodio sincopal. Dímero D de mayor de 20, creatinina y filtrado alterados, PCR de 1 y leucocitosis, con una hemoglobina de 11. Ecodoppler compatible con trombosis venosa profunda extensa de extremidad inferior derecha, y se ingresa a la paciente en medicina interna con diagnóstico de TVP extensa en miembro inferior derecho y un probable TEC, que en ese momento no se realiza angioTAC por la función renal. ¿Habríais iniciado en esta paciente tromboprofilaxis desde que tiene menor movilización y está institucionalizada en la residencia? ¿Se tendría que haber iniciado antes? En la residencia, ¿te refieres? No. Yo no Que lo una veo. cosa es lo que hubiéramos hecho y otra cosa es lo que la ciencia nos puede responder, que en este caso es muy poco. Ya te digo. Bueno, pues ahora lo vamos viendo. Vale, ¿cuándo realizar la tromboprofilaxis en pacientes con patología médica? Pues bueno, el perfil de un paciente de atención primaria con riesgo de enfermedad tromboembólica no difiere mucho de los pacientes hospitalizados. Las situaciones que aumentan el riesgo, hay situaciones que aumentan el riesgo sin necesidad de hospitalización, como aquella paciente que hemos visto con una infección respiratoria aguda. Y la guía PRETEMED, que la última revisión que se hizo fue en 2007, nos ayuda a conocer los factores de riesgo para enfermedad tromboembólica en pacientes con patología médica.
Luego tenemos que para el riesgo de tromboembolia elevada se encuentra sobre todo en pacientes con edad avanzada, con enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca y el EPOC, o con afecciones agudas como por ejemplo una infección respiratoria o una sepsis. Deterioro del estado general e inmovilización. Esto ocurre tanto en pacientes ingresados como en pacientes ambulatorios. De hecho, se ha visto que un 60% de los pacientes hacen un episodio de tromboembolia tras la hospitalización y que un 60% de estos no habían estado ingresados por una patología quirúrgica. En más del 85% de las TVPs, al menos ha existido un factor de riesgo, en más del 50% mayor o igual a 2 factores de riesgo, y el 80% de los controles no tenía ningún factor de riesgo o tenía únicamente uno. El riesgo de tromboembolia se extiende al paciente ambulatorio o con hospitalización domiciliaria. Hay que tener en cuenta en estos pacientes cuál es la situación precipitante del paciente o la situación médica de riesgo que tiene de base. Hay que tener en cuenta esos dos factores. El más importante, la inmovilización y el encamamiento. Aplicarlo también a pacientes institucionalizados o a pacientes con movilidad reducida. Esta tabla no quiero hablar mucho de ella porque es un poco engorrosa y la voy a desarrollar un poquito mejor después, pero en la guía PTM lo que se pretendía hacer es hacer una estimación del riesgo según los factores médicos que tenía el paciente, dándole un peso a cada factor de riesgo para el riesgo de tromboembolia de estos pacientes. Esta es la continuación de esta tabla. Bien, este cuadro es el que aparece en la guía PTM. Yo creo que está bastante bien, es un poco engorroso, pero sí es verdad que te ayuda a saber con cierta certeza qué pacientes deben recibir tromboprofilaxis. En ellos tienes que tener en cuenta si tienen un proceso gris, uno de estos, o un proceso con una puntuación mayor de 2, uno de estos. Y a partir de ahí ir sumando los diferentes factores de riesgo que tenga el paciente según las puntuaciones, según el peso que le da la guía PTM. Vale. Pues tenemos que si el puntaje es de 1 a 3, se consideran medidas físicas. ¿Vale? El puntaje es de 4, se sugiere pero no se recomienda heparina de bajo peso molecular. Y si es mayor de 4, se recomienda el inicio de heparina de bajo peso molecular. Vemos que el encamamiento tiene bastante importancia, mayor de 4 días, con un peso de 2, y que las reagudizaciones o la insuficiencia cardíaca también tienen bastante importancia. Bueno, la neoplasia aumenta 6 veces el riesgo de enfermedad tromboembólica. Es mayor en tumores cerebrales y en adenocarcinomas en diferentes localizaciones. En pacientes con ACV y hemiplegia secundaria este ACV, se ha visto que la incidencia de enfermedad tromboembólica sin profilaxis se encuentra en torno al 75%, que es muy similar, muy parecida a los pacientes que se les opera de fractura de cadera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en un paciente? Bien intrahospitalario, bien ambulatorio, que tenemos que saber si le vamos a poner o no le vamos a poner una tromboprofilaxis. Primero, ¿el paciente está inmovilizado o está encamado desde hace más de 4 días? Pues entonces, si es que sí la respuesta, valoraremos las diferentes circunstancias de riesgo de este paciente. Menor de 40 años, enfermedad tromboembólica previa, trombofilias, hiperestrogenismo. Aplicaríamos la guía PTMED, que sería el esquema que os he puesto antes. Entre 40 y 60, pues patologías crónicas, como el EPOC, la insuficiencia cardíaca, como ya os he dicho. Y mayores de 60 ya deberíamos aplicar la guía directamente. La guía PTMED nos puede decir, no hace falta hacer profilaxis, nos puede decir, deberíamos usar heparina de bajo peso. Aquí deberíamos pensar, ¿qué riesgo de sangrado tiene este paciente? ¿Riesgo alto? Igual es conveniente utilizar medidas físicas. ¿No tienen riesgo? Pues se pone heparina de bajo peso. O terapia compresiva si nos lo dice la guía PTMED. En un estudio se vio que solo el 39,5% de 37.356 pacientes con patología médica recibía profilaxis adecuada cuando tenían la indicación, en comparación con el 58,5% de los pacientes con patología quirúrgica. Es decir, los pacientes con patología quirúrgica, digamos que estamos un poco más concienciados en la necesidad de tromboprofilaxis, y los pacientes con patología médica quizás necesitamos empezar a concienciarlo más, aunque yo creo que ya hay bastante conciencia de ello. Como ya he dicho, hay que valorar en los pacientes que tienen indicación de profilaxis la hemorragia, si esos pacientes tienen riesgo de sangrado. Pacientes con hemorragia activa o riesgo alto de presentarla, se recomienda usar tromboprofilaxis, no usar tromboprofilaxis farmacológica con un grado de recomendación 1B. Y cuando el riesgo de trombosis es alto, se sugiere utilizar profilaxis mecánica. Aquí en esta tabla lo que nos da es un puntaje según los diferentes factores de riesgo de sangrado que tengan los pacientes. Si el puntaje es mayor de 7, digamos que el riesgo de sangrado es bastante elevado y quizá deberíamos plantearnos si es conveniente poner en este paciente la profilaxis con heparina de bajo peso. Contraindicaciones de la profilaxis, bueno, contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Sangrado activo, alto riesgo de hemorragia, recuento de plaquetas
menor de 10.000, ¿vale? Ahí está corrido el punto. Historia de trombocitopenia inducida por heparinas, cirugía del sistema nervioso central reciente, ACV hemorrágico, por lo menos hasta el tercer día hay que esperarse para el inicio de la profilaxis, hipertensión severa no controlada, son contraindicaciones relativas, hipersensibilidad al medicamento y 12 horas previo a punción lumbar. Pues bien, ¿qué heparinas tenemos o de qué heparinas disponemos que haya evidencia de disminución de la tromboembolia? La nodraparina, ¿vale? que es la flaxiparina, la bemiparina, que es el Ivor, ¿vale? 2.500, 3.500. Enoxaparina, que sería el Clesane, 20 miligramos o 40 miligramos, la dalteparina, que sería el Frasmin, ¿vale? Y la tinzaparina, que sería el Linoed, que digamos que es el que se ha introducido ahora más recientemente. Volvemos al caso clínico de antes. Recordamos, varón, 69 años, hipertenso, diabético, insuficiencia cardíaca, OFA, que ingresa por un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada. Se ingresa en medicina interna y la pregunta era si en este paciente había que iniciar profilaxis. Pues bueno, sí que debería iniciarse tromboprofilaxis en este paciente. Tiene un riesgo de tromboembolia con un puntaje de 7 y un riesgo de sangrado de 2,5. Luego en este paciente sí que se debería iniciar la profilaxis intrahospitalaria. Luego, ¿en qué pacientes mantener la tromboprofilaxis tras el alta? Hay muchos pacientes donde el riesgo de trombosis no desaparece cuando se van de alta. De hecho, muchos de estos pacientes cuando se van de alta por circunstancias las que sean, por menos ayuda familiar, están más tiempo inmovilizados que en el propio hospital. Y se ha dicho en algunos casos que se debería mantener la tromboprofilaxis mientras el paciente esté inmovilizado, cuando previamente se movía. Pero en realidad esto no está claro, porque lo que sí se ha visto es que quizá hasta que no la enfermedad aguda o el proceso agudo que lo llevó al hospital no mejore, no debería pararse esa tromboprofilaxis. Pero ¿qué hay que tener en cuenta en estos pacientes? Porque si nosotros prolongamos mucho tiempo la tromboprofilaxis, el riesgo de hemorragia aumenta, los costes sanitarios aumentan y la carga asistencial también aumenta. Luego en estos pacientes hay que valorarlo muy minuciosamente si necesitan o no necesitan tromboprofilaxis tras el alta. La duración mínima de la profilaxis, 10 días. Y mantenerse hasta que desaparezca el factor de riesgo precipitante que lo llevó al ingreso hospitalario. En el estudio SCLAIM, en este estudio lo que se hacía era comenzar con profilaxis en pacientes con 40 miligramos de Clesane y compararlo con placebo. Se iniciaba durante 10 días y luego a estos pacientes a un tanto por ciento se les interrumpía la profilaxis y a otro tanto por ciento se le prolongaba 28 días. Y se veía en esos pacientes cuáles desarrollaban tromboembolia y cuáles desarrollaban sangrado con la prolongación de 28 días de profilaxis. Pues bien, se vio que en pacientes ancianos mayores de 75 años, en mujeres o en personas gravemente inmovilizadas que se podrían beneficiar de una prolongación de la profilaxis. Y si se consideraba extenderla por lo menos hasta 28 días, porque sí que se veía una reducción del riesgo de eventos tromboembólicos en estos pacientes. Luego, ¿qué pacientes en domicilio precisan tromboprofilaxis? Bueno, como ya he dicho, es muy comparable con los pacientes que tienen una patología aguda y que ingresan al hospital a aquellos que están en domicilio. El perfil de algunos pacientes, por un proceso médico agudo o crónico, no difiere mucho del paciente hospitalario y sí que en estos pacientes se recomienda evaluar la indicación de profilaxis con un grado de recomendación 1B. Con la misma escala que hemos utilizado para los pacientes con patología médica ingresados en el hospital. Y tenemos el caso clínico de la mujer de 82 años, hipertensa, no diabética, no dislipémica, insuficiencia cardíaca crónica estable y que tiene una infección de dependencia total, encamada y una infección respiratoria aguda que el médico de cabecera decide tratar en domicilio. ¿Qué habría que hacer con esta paciente? ¿Habría que iniciarle tromboprofilaxis o no? En principio sí que habría que realizarla. Otra cosa es que se haga, pero sí que habría que realizarla. El riesgo de tromboembolia es de 5, el riesgo de sangrado es de 6. Luego la paciente tiene mayor riesgo de tromboembolia que de sangrado, más beneficio que riesgo. Y habría que realizarlo. ¿Qué hacer con los pacientes permanentemente inmovilizados? Esto no lo responde la literatura, no hay muchos estudios. Pacientes de edad avanzada, encamados, que se encuentran en situación estable, es decir, sin ninguna patología aguda en ese momento, las guías o estudios específicos no dejan muy claro o no sugieren que haya que hacer una tromboprofilaxis en estos pacientes. ¿Por qué no lo sugieren? Porque si tú vas a un paciente estable, sin ninguna afección aguda,
que únicamente seguramente tenga más de 60 años y seguramente el encamamiento sea mayor de días, su puntuación va a ser de 3. Como ya hemos dicho, a partir de 4 sería la indicación de profilaxis. Luego en estos pacientes no estaría indicado más que medidas físicas generales, posición de Trendelenburg, evitar la posición de declive de las piernas, intentar elevarlas cuando estén sentados, la media de compresión elástica en algunos casos o la presoterapia en estos pacientes. De hecho, hay un estudio de Cortes del 2004, yo no he encontrado nada más reciente, evaluó si la inmovilización prolongada más de 3 meses en pacientes que estaban institucionalizados era un riesgo de tromboembolia sin recibir tromboprofilaxis. Se evaluaron pacientes que se movilizaban en la residencia y pacientes que no se movilizaban y estaban encamados. Entonces, se vieron un evento tromboembólico clínicamente significativo en 18 pacientes que se movilizaban normal en la residencia y en 8 de los que estaban encamados, de 1.137 y de 573 respectivamente. La incidencia de enfermedad tromboembólica fue similar en el grupo de inmovilizados que en residentes móviles, 13,9 y 15,8, con una P no significativa, y el riesgo relativo para enfermedad tromboembólica en pacientes inmovilizados versus el grupo móvil fue de 0,88. Luego, no existe una evidencia que respalde la prevención primaria de enfermedad tromboembólica después de los primeros 3 meses de inmovilización. Luego tenemos esta mujer de 88 años, hipertensa, no diabética, no dislipémica, artritis reumatoide, enfermedad de Alzheimer, institucionalizada de hace 2 meses, vida cama-sillón, muy poca movilidad, prácticamente todo el tiempo en cama. Vemos que acude por un cuadro de una trombosis extensa al miembro inferior derecho, con un diagnóstico de TVP y un probable TREP. En esta paciente la pregunta era, ¿se tenía que haber iniciado tromboprofilaxis en la residencia? La respuesta es que no. No debería iniciarse tromboprofilaxis en esta paciente, el riesgo era de 4, pero el riesgo de sangrado era de 6,5, prácticamente 7, bastante elevado. Luego las recomendaciones serían quizá las medidas físicas en esta paciente, más que el inicio de tromboprofilaxis en la residencia. Y eso es todo. Muchas gracias.